Buen día, chicos, vamos a trabajar hoy con el trabajo práctico número 7 relacionado con genética y sobre todo con el señor Mendel. El señor Mendel, en esa época que empezó a hacer sus estudios en el año 1822 al 1884, no existían los microscopios, por lo tanto él quería deducir cómo es que existe la posibilidad que dentro de una misma especie, ya sea de plantas, seres humanos, haya tanta variabilidad genética. Por eso en la especie humana hay negros, hay gente criolla, gente blanca, gente rubia, gente morocha. Entonces surgió esas dudas y empezó a trabajar él era un matemático muy capo, empezó a trabajar con esta planta, el guisante, que es muy fácil de manipular. Que en una de las preguntas yo les pregunto por qué él utiliza un guisante, no un ratón de laboratorio. Primero, los guisantes son fáciles de manipular para hacer el entrecruzamiento entre un grano de polen masculino y un óvulo femenino. Las flores acá tienen lo que vendría siendo el útero de la mujer y esos puntitos son los óvulos. Cuando se fecunda el polen con el óvulo genera una semilla. Si yo planto esa semilla va a generar una nueva plantita. Lo que hizo manipular fue cortó todos los estambres, que son estos, todos los granos de polen antes que se cruzaran con la planta, y después él cruzó la planta que el color que quería obtener. Entonces ahí, gracias a esto, pudo ver rasgos dominantes y rasgos recesivos dentro de cada planta. Bien, para definir qué es un rasgo dominante, es aquel rasgo que cuando yo cruzo, supónganse, yo cruzo a un hombre o una mujer morocha con un hombre rubio. Entonces van a salir sus hijos, la mayoría de sus hijos van a salir morochos. ¿Por qué? Porque en la especie humana ya sabemos que los rasgos dominantes que dominan sobre otros siempre son los morochos. Por eso, si yo hago una estadística a nivel mundial, voy a darme cuenta que hay más gente morocha que rubia. Entonces, al pelo morocho y a la piel morocha le llamamos rasgos dominantes. Y a los rubios que aparecen de vez en cuando le llamamos rasgo recesivo. Bien, recesivo es aquel que aparece en las segundas o terceras generaciones. Este es el trabajo práctico, que me interesaba que ustedes lo supieran. Y sobre todo me interesa que sepan estos conceptos muy importantes sobre herencia, genoma, gen, alelo. ¿Qué quiere decir un rasgo o carácter que sea homocigoto? ¿Qué quiere decir que sea heterocigoto? Que es el que vamos a manipular ahora en el video y vamos a hacer alguna actividad para que lo entiendan. Bien, ustedes saben que el genoma son los genes totales de la especie. Es decir, mi genoma es mi ADN completo, el estudio de todo mi ADN. Por lo tanto, dentro de mi ADN, el ADN no solo fabrica y controla las células, sino también que lleva la herencia, lo que yo heredé de mis antepasados, desde mi papá y mi mamá, y sobre sus antepasados, sobre los genes de sus antepasados. Entonces, el genoma es todo el análisis de mi ADN. Cada ADN, vieron que nosotros tenemos 46 cromosomas, que son 23 pares, 23 heredados de mi mamá y 23 heredados de mi papá. Cada ADN, los 23 pares, si yo los analizo, son un montón de información genética. Pero cuando yo analizo un tramo del ADN, un pedacito, encuentro expresiones genéticas que le llamamos genes. ¿Qué son los genes? Son aquellos factores que hacen a mi organismo. Por ejemplo, si yo me voy al par, supónganse en 21, que es el intelectual, voy a encontrar en un tramo de mi ADN, en el par 21, tanto de mi papá como de mi mamá, un tramito del gen que me va a identificar cómo va a ser la estructura de mi cerebro. Si voy a ser cabezona o voy a hacer una cabeza más chica. Bueno, esa estructura, ese pedacito de gen que me da esa información para una característica o rasgo físico mío, le llamamos gen. Y ese gen que codifica para un rasgo, una característica mía, también lo hace con el par de mi papá. Supónganse. Por eso nosotros decimos
que nuestros ADN de seres humanos son de a pares, porque codifican lo mismo. Es decir, que yo recibo un par de mi mamá y un par de mi papá, que es la herencia de mi mamá y mi papá, que si yo comparo esos genes, hablan de lo mismo, expresan lo mismo. La diferencia es que a lo mejor puedo recibir información de que mi mamá diga que yo puedo tener ojos celestes, información de la familia de papá que tengo ojos marrones. Entonces, gracias a combinación genética, yo puedo salir con ojos marrones, pero en un futuro puedo heredar hijos de ojos claros. ¿Por qué? Porque recuerden que los genes recesivos, recién habíamos dicho, para los rasgos del ser humano, los ojos claros y el color de piel blanca son recesivos. Por lo tanto, es muy difícil encontrar un alto porcentaje de gente rubia de ojos celestes, porque son los menos, es el mínimo porcentaje de la población, porque son genes recesivos que aparecen de vez en cuando. Pero los genes dominantes son los marrones y los oscuros, por lo tanto voy a tener en la población humana un alto porcentaje de gente con colores marrones, negros y oscuros. Porque esos rasgos característicos son dominantes, es decir, que dominan sobre los recesivos. ¿Entendido? Bueno, entonces, por más que a mí físicamente yo tenga genes dominantes, no significa que mis ADNs lleve genes recesivos. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre llevo información de mi mamá y de mi papá, que cuando se unió me formó a mí, pero llevo en antecedentes genéticos, por más que yo físicamente sea morocha y de ojos marrones, llevo antecedentes genéticos y en mi familia tengo gente de ojos claros y rubios. Por lo tanto, mis futuros hijos, dependiendo del genoma de su padre, cuando lo hereden, pueden recibir esos rasgos característicos recesivos que se dan de vez en cuando. Bueno, ¿qué es un alelo? Un alelo es lo mismo, es una parte del ADN del ADN. Recuerden que tenemos 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Es una parte del ADN, en este caso un rasgo característico. Vieron que acá hay una letra A y A, que expresa una condición, un rasgo físico. En este caso, el color de ojo, ¿sí? El color de ojo marrón, sabemos que es el dominante, por eso en este alelo del par de la mamá expresa una A y en este alelo del par del papá expresa una A, por lo tanto esa persona va a ser ojos marrones sí o sí. Bueno, ¿qué quieren decir que un rasgo o carácter sea homocigota? Quiere decir que una persona tiene un rasgo o carácter homocigota cuando lo que recibió de su mamá y lo que recibió de su papá es lo mismo. Es decir, supónganse, yo recibí de mi papá ojos marrones. Vamos a ver acá. Yo recibí de mi papá, ¿no es cierto?, una información para tener ojos marrones. Voy a poner la M de marrón. Y yo recibí de mi mamá una información en su óvulo de ojos marrones. Es decir, que las dos información, rasgo que recibí son iguales. Por lo tanto, este rasgo es homocigota, que significa que las dos letras que recibí, los dos aspectos que recibí, homocigota. Es decir, que los dos aspectos que recibí, tanto de mi papá como de mi mamá, son iguales. ¿Qué pasa si yo recibí de mi papá un gen recesivo, ojos verdes, minúscula, y de mi mamá un gen recesivo, ojos verdes, minúscula? También son rasgos homocigotas. ¿Por qué? Porque ambos rasgos heredados de mi papá y de mi mamá tienen la misma característica, el mismo color de ojo en este caso. ¿Entendido? Bueno, vamos a ver si quedó clarito. ¿Cuándo un rasgo es heterocigota? Cuando, por ejemplo, yo de mi papá recibí un colores marrones de ojos y de mi mamá recibí una información de color verde. En este caso, la información recibida en el espermatozoide de mi papá y la información recibida en el óvulo de mi mamá es distinta. Por lo tanto, los caracteres o rasgos físicos son heterocigotas. Es decir, que no tengo la misma condición. No tengo ni los ojos marrones, o sea, no tengo el ojo marrón y marrones, sino que tengo marrones y verdes, que son distintos. Hetero significa distinto. Entonces, por eso son rasgos heterocigotas. ¿Entendido hasta ahí? Vamos a hacer un video de 10 minutos para que no se nos vaya perdiendo la información.